y de ahí está todo explicado. Ahora lo Ah, escribo hue- en el chat. bueno. Entonces, yo les había mandado unos, creo que el más fácil de comenzar era, a ver, esperen, primero era, eh, el mapa de Brasil, que les contaba que Brasil está dividido en 5 regiones Ujú. y que, bueno, les mandé el mapa con los estados y las regiones respectivas. La más próxima a Argentina es la región, ahí está. Bueno, me está avisando que quedan 9 minutos, después volvemos a reingresar, ¿sí? Es la región sur, que bueno, es la que también generalmente vamos de vacaciones, ¿no? Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Las cataratas del Iguazú están Ujú. ahí y Florianópolis y todos esos lugares Ujú. lindos. ¿Alguien más fue de vacaciones a Brasil? ¿Conoce? Yo, Sí, profe, Clara, Clara González, qué lugar conoces? Yo fui a Florianópolis Florianópolis. Ah, y sí, yo Camboriú también y también. recorrí un poco. Y no te escuché. Y Camboriú. Y Camboriú. ¿Quién más? No entendí nada igual. yo, profe. ¿No? ¿Vos, No. Ludmila? Sí, fui a Río, también a Florianópolis, y bueno, no a una isla que no me acuerdo la verdad cómo se llama, pero bueno, una isla. Bueno. Isla Grande o algo así. Ilha Grande, sí. Ahí, Ilha Grande. ahí. Ujú, Perto do Río de Janeiro. ujú. Bien. Y bueno, después les había propuesto una cosa que es contrastiva con el español, que es decir nuestro nombre y apellido. ¿Qué pasaba con eso? ¿Cuál es la diferencia entre el español y el portugués? ¿El La apellido S, sería apodo? claro. Claro, Uno eso, y después la pronunciación. la Lo de pronunciación. la I, lo de Sí. la O y la U. Ujú, ahí está. La I y todas las palabras finalizadas en E se pronuncian como I final y todas las palabras terminadas en O se pronuncian como U, la letra final. ¿Por qué? Porque el portugués, cuando llegaron los portugueses a Brasil, estaban los indios tupí-guaraní, en ese momento que eran los dueños de la tierra, ¿no? Y el guaraní tiene 3 vocales, A, I y U. Entonces, se les dificultaba, como la mayoría de la población era indígena, se les dificultaba pronunciar como los portugueses. Entonces, fueron forzados a aprender la lengua, pero como eran la mayoría en realidad, fue derivando en ese G no, perdón, I y Sí, U. Por ejemplo, palabras como, a ver, todo, eh, una que estaba, nomi, sobrenomi. Cuando ustedes ven una palabra finalizada en E que no tenga acento, se va a pronunciar como I. Y otra cosa importante que yo no se las dije ahí, pero que es importante porque ya las vamos a empezar a usar ahora, la segunda parte esta de material que les voy a enviar después de esta clase, les mando las 2 páginas de uno de los libros que yo utilizo donde están todos los signos fonéticos. Y van a reconocer algunos signos fonéticos que son comunes en el inglés también, como por ejemplo G.
¿Mm? Por ejemplo, la palabra tarde, cuando decimos buenas tardes en portugués, boa tarde, Boa tarde. boa tarde, o Boa bom tarde. dia. Bom Bom dia, dia. ¿Mm? boa tarde. Esas palabras, ese signo que es, a ver si lo puedo escribir acá, no puedo escribir el signo fonético, pero sería más o menos esto. Ese sería algo, o sea, el signo sería z, una D con zumbido, z, de abeja. Como el de Tarde. Es como que present. la D, Present. cuando pronunciamos esa D, hacemos un sonido, hacemos vibrar la lengua en el paladar. Entonces, esa pronunciación es también de otro protagonista importante de la historia de la colonización de Brasil, que fueron los esclavos africanos, que también en un momento se convirtieron en mayoría. Y de los dialectos africanos, de esas tribus que llegaban, esos sonidos z y ch de la T con la, que sería una especie de un signo fonético semejante a eso, ¿no? Ch. En la tomachi, por ejemplo, Tomate. sorbechi, que es helado. Sorvete. ¿Qué más podemos hablar de con ese signo? Chía, Tia. chítulo. Tia. Título. Esos sonidos son más usados de Río digamos, de Sao Paulo para el norte. En el sur de Brasil, con la proximidad del español, se utilizan, los sonidos son más parecidos al español. Pero en la parte de Río de Janeiro y Sao Paulo y todo el nordeste y norte de Brasil, esos sonidos, había mucha predominancia africana. Entonces en esos lugares esos sonidos son más fuertes. Hay dos, se llaman sotaques principais na língua padrão do Brasil, de la lengua de la escolarización, digamos, de Brasil, que es la lengua erudita, la lengua de los libros, la lengua que se enseña en las escuelas. Es la variante que se aprende, que se habla en Río de Janeiro, que es chiada, que es con muy pronunciado ese chi, ese g, y la variante de Sao Paulo, que es un poco más suave, es más zurda, menos sonora que la de Río de Janeiro. Esas dos formas son las principales. Eso no quita que haya otras variantes, como ocurre también con el español y como ocurre con el inglés. No es igual el español que nosotros hablamos en Buenos Aires que se habla en Córdoba, o en el litoral. O sea, dentro de un mismo país tenemos diferentes variantes. Bueno, en Brasil ocurre lo mismo. Entonces hay Dentro de España mismo se habla de diferentes maneras. Tal cual, tal cual. Y no es igual el español rioplatense que el español de España. Una cosa interesante es que nosotros debemos aprender portugués por un convenio que tenemos con el Mercosur. Es obligatorio, debería ser obligatorio aprender portugués en todas las escuelas. Cosa que no, acá nunca, o sea, la ley se creó, pero nunca se llegó a implementar. ¿En Brasil aprenden español? Ellos aprenden español, pero casualmente queda un minuto, así que cuando se corta volvemos a entrar, ¿sí?
Pero igualmente no aprenden el español rioplatense, que es el que deberían aprender, sino que aprenden español de España. Es el Yeah. Cervantes el que enseña. ¿Por qué? Porque nosotros no cumplimos con con el convenio que se había hecho. La ley se promulgó, pero nunca se reglamentó. Entonces, acá no es de oferta obligatoria el portugués como debería ser en todas las escuelas del país. Sí es en algunas provincias fronterizas, pero hasta por ahí no más. No es tan frecuente. Así que bueno, les estaba diciendo